Nunca pensé que el tacto de mi propio hijo me haría temblar. Pero ahí estaba, con sus brazos fuertes alrededor de mi cintura, su respiración caliente en mi cuello, tan cerca que podía oler su colonia, esa misma que le regalé en su cumpleaños. Y lo peor de todo, fue que, por un segundo, solo un segundo, no quise que me soltara. Dios mío, ¿qué me estaba pasando? Todo comenzó de manera inocente, como suelen comenzar estas cosas. Mi hijo, Lucas, volvió de la universidad para las vacaciones de verano. Ya no era el niño que dejé atrás, sino un hombre de 20 años, con hombros anchos y una sonrisa que hacía que hasta las camareras del café del pueblo se sonrojaran. Lo noté desde el primer día. La forma en que su ropa le quedaba ajustada, como su voz grave resonaba en la casa, vacía desde que su padre y yo nos divorciamos. Al principio, eran solo abrazos más largos de lo normal. Él decía que me había extrañado, y yo, tonta de mí, me derretía. ¿Qué madre no se sentiría halagada por el cariño de su hijo? Pero luego, los abrazos se volvieron más frecuentes, más intensos. Sus manos, que antes descansaban ligeramente en mis hombros, ahora se hundían en mi espalda, como si quisiera fundirme contra él. Y yo dejaba que pasara. Una noche, después de cenar, me encontré lavando los platos con las manos temblorosas. Lucas se acercó por detrás, y antes de que pudiera reaccionar, sus brazos me rodearon desde atrás, sus dedos entrelazándose sobre mi estómago. «Mamá», murmuró contra mi pelo. No era el tono de un hijo. Era algo más. Algo prohibido. Me giré bruscamente, el corazón a punto de estallar. «Lucas, esto no está bien», dije, pero mi voz sonó débil, como si ni yo misma me creyera. Él solo me miró, esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su padre, llenos de una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Fue entonces cuando lo supe. No era solo él. Era yo también. Algo dentro de mí se había despertado, algo que había enterrado hacía años, cuando el matrimonio se volvió frío y la soledad se convirtió en mi única compañera. Pero esto no podía ser. Era mi hijo, mi sangre. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarme, él encontraba la manera de tocarme. Un roce al pasar, una mano en mi cintura mientras cocinábamos juntos, una mirada que duraba demasiado. Y lo más aterrador era que, en algún lugar oscuro y secreto de mi alma, una parte de mí lo deseaba. Hasta que una tarde, todo estalló. Estábamos solos en casa. La lluvia golpeaba las ventanas, encerrándonos en ese mundo de secretos. Lucas estaba sentado en el sofá, y cuando me acerqué para recoger su taza, me agarró de la muñeca. «Siéntate conmigo», dijo. No era una petición. Y yo obedecí. Nos quedamos en silencio, el aire cargado de algo eléctrico, peligroso, hasta que él habló, y sus palabras me partieron en dos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre fui tan diferente a papá? No entendí, hasta que continuó, porque él no es mi padre. El mundo se detuvo, y entonces, con una calma que me aterró, me contó la verdad. Una verdad que había guardado durante 20 años. Que el hombre que creía su padre no lo era. Que yo había tenido un affair años antes de que él naciera, y que el hombre al que realmente pertenecía su sangre, era alguien que nunca debió cruzarse en mi camino. Alguien que, ahora lo entendía, había dejado su marca no solo en mí, sino en él. En su forma de mirarme. En su forma de tocarme. Porque Lucas no me abrazaba como un hijo. Lo hacía como un hombre que, sin saberlo, había heredado el mismo fuego prohibido que una vez quemó a su verdadero padre. Y ahora, con la verdad entre nosotros, solo había una pregunta que ardía en el aire. ¿Qué íbamos a hacer al respecto? La lluvia seguía cayendo, pero ya no la escuchaba. Solo oía el latido de mi corazón, salvaje, como si quisiera salirse de mi pecho. Lucas seguía ahí, mirándome, esperando una reacción. ¿Pero qué podía decir? ¿Cómo podía admitir en voz alta que, durante todos estos años, había enterrado un secreto tan grande que ahora nos devoraba vivos? No es verdad, murmuré, pero incluso yo escuché la mentira en mis palabras. Él no dijo nada. Solo se levantó y caminó hacia su habitación. Por un momento, pensé que huiría, que dejaría esto aquí, en el aire envenenado entre nosotros. Pero entonces lo vi regresar con algo en la mano, una fotografía vieja, desgastada en los bordes. ¿Lo reconoces?, preguntó,
y alargó la foto hacia mí. Mis dedos temblaron al tomarla. Y entonces lo vi. Él, 10 años más joven, con esa sonrisa que me hacía olvidar todo lo que era correcto. Los mismos ojos oscuros que ahora miraban a través de Lucas. La misma mandíbula fuerte, el mismo modo de inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado cuando escuchaba algo que le interesaba. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, aunque en el fondo, ya lo sabía. Encontré una caja en el ático, dijo Lucas, con una calma que me aterraba. Cartas, fotos, nombres. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Ahogué un sollozo. Porque ¿qué respuesta podía darle? ¿Qué había sido un error? ¿Qué había sido solo una noche, un momento de debilidad en un matrimonio que ya se desmoronaba? ¿O que, en realidad, durante años, había pensado en ese hombre más de lo que jamás me atrevía a admitir? Fue complicado, susurré. ¿Lo amaste?, preguntó él, y su voz no sonó como la de un hijo preguntando por su padre. Sonó como la de un hombre preguntándole a una mujer sobre otro hombre. Y ahí estaba la pregunta que nunca me había hecho en voz alta. ¿Lo amé? No respondí. No podía. Porque la verdad era demasiado peligrosa. Lucas se acercó, lento, como si temiera asustarme. O como si él mismo tuviera miedo de lo que estaba haciendo. Yo siempre lo supe, dijo en un susurro. Siempre sentí que no encajaba. Que había algo más. Algo en mí que no venía de él, de la persona que creí que era mi padre. Lucas, por favor, supliqué, pero no sabía que estaba rogando. ¿Que se detuviera? ¿Que siguiera? Cuando encontré esas fotos, continuó, ignorando mi temblor, algo hizo clic. Empecé a recordar cosas. La forma en que me mirabas a veces, como si no me vieras a mí, sino a alguien más. La manera en que te ponías tensa cuando mencionaba que quería conocer más sobre el lado paterno de la familia. No deberías haber husmeado, dije, pero era una defensa débil, y ambos lo sabíamos. Tenía que saber, respondió él, y entonces hizo algo que me partió el alma, me tocó la cara. Su mano, grande y cálida, se posó en mi mejilla, igual que él solía hacerlo. Y Dios me perdone, pero cerré los ojos. Por un segundo, no fue Lucas quien me tocó. Fue el pasado. Me aparté bruscamente, el corazón golpeándome las costillas. Esto no puede pasar, dije, pero las palabras sonaron huecas. Soy tu madre. Sí, asintió él, y había una tristeza en su voz que nunca antes le había escuchado. Pero también eres la única persona en el mundo que entiende lo que esto significa. Y ahí estaba la verdad, cruel e innegable. Él no me buscaba por deseo. Me buscaba porque, en mí, estaba la única conexión con la parte de sí mismo que nunca había conocido. Pero eso no cambiaba lo peligroso que era todo esto. Tenemos que parar, dije, firme esta vez. Esto no está bien. Lucas me miró, y por primera vez, vi al niño asustado que aún vivía dentro de él. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó. ¿Volvemos a fingir? ¿Actuamos como si no hubiéramos descubierto esto? No supe qué responder, porque la verdad era que no había vuelta atrás. El secreto estaba afuera ahora, y nada volvería a ser igual. Las semanas que siguieron fueron un infierno silencioso. La casa se convirtió en un campo de batalla donde cada mirada, cada palabra no dicha, eran armas que nos atravesaban. Lucas ya no me abrazaba, ya no me tocaba, pero el espacio entre nosotros vibraba con todo lo que no nos atrevíamos a decir. Yo pasaba las noches despierta, repasando cada momento, cada decisión que me había llevado hasta aquí. Recordaba aquel verano hace más de 20 años, cuando conocí a él, el verdadero padre de Lucas, en un congreso de trabajo. 3 días. Eso fue todo lo que duró. 3 días de miradas cargadas, de risas bajas en bares oscuros, de una conexión tan intensa que me hizo olvidar mi anillo de matrimonio. Y luego, la huida. El regreso a casa. La negación cuando el test de embarazo salió positivo. La mentira que construí con esmero durante 2 décadas. Ahora, esa mentira nos estaba matando. Una tarde, encontré a Lucas en el jardín trasero, sentado bajo el viejo roble donde solía columpiarse de niño. Me acerqué lentamente, el pasto húmedo bajo mis pies descalzos. Tenemos que hablar, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía.
Él asintió sin mirarme. ¿Qué queda por decir? Me senté a su lado, cuidando que nuestros cuerpos no se tocaran. El sol de la tarde pintaba su perfil de dorado, y por un momento vi al niño que alguna vez cargué en brazos. No es tu culpa, susurré. Nada de esto es tu culpa. ¿Y la tuya?, preguntó, volviéndose hacia mí por primera vez en días. ¿Es culpa tuya? Respiré hondo. Sí, por no haber sido fuerte, por no haber dicho la verdad, por permitir que llegáramos hasta aquí. El viento movió las hojas sobre nosotros, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que tal vez había una salida. No puedo ser tu conexión con él, continué, mirándolo directamente a los ojos. No de esta manera. Lucas cerró los ojos como si le doliera. Entonces, ¿qué hacemos? Te ayudaré a encontrarlo, dije, y las palabras me quemaron al salir. A tu verdadero padre. El impacto de mi oferta fue visible en su rostro. Sus pupilas se dilataron, su respiración se aceleró. ¿Después de todos estos años? Es lo correcto, asentí, aunque cada sílaba era un cuchillo en mi corazón. Mereces saber de dónde vienes. Pero Lucas, mi voz se quebró, tiene que ser el final de esto. De lo nuestro. Él lo entendió todo. Porque lo que había entre nosotros nunca fue amor. Nunca fue deseo. Era el fantasma de un hombre que nos había unido de la manera más retorcida posible. Pasaron 6 meses. 6 meses de terapia. De conversaciones difíciles. De Lucas reuniéndose por fin con su padre biológico en un café neutral, mientras yo esperaba en casa, destrozando una servilleta entre mis dedos. Cuando regresó, supe de inmediato que algo había cambiado. ¿Y? Pregunté, incapaz de contener mi ansiedad. Lucas me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi paz en sus ojos. Es un buen hombre, dijo simplemente. Pero no es mi familia. Y entonces hizo algo que no había hecho desde que empezó todo este infierno. Me abrazó como un hijo abraza a su madre. Con inocencia. Con pureza. Y por primera vez en años, ambos lloramos sin vergüenza. Por lo que perdimos. Por lo que casi destruimos. Y por lo que, contra todo pronóstico, logramos salvar.